¿Estamos? Ya están ahí en la plataforma los 3 documentos. ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, pues vamos a aperturarlo para verlo. Y dejamos ahí que el jefe se divierta con la acreditación. Que en eso anda muy divertido. Bueno, ya habíamos visto cómo seleccionar una bomba de pistón, muy sencillos los cálculos. Cómo seleccionar una bomba de pistón triple a través de la tabla o a través de las fórmulas. Y habíamos visto cómo seleccionar una bomba de engranes. Según yo, en esa partecita nos quedamos. Y bueno, nada más comentarles las eventualidades con las que nos podemos topar en los software en línea. Y lo pude actualizar, pero no lo hice para que vean lo que ocurre. Yo ahí dejé la liga, ahorita voy a entrar a la plataforma, esta es la liga en la cual ya voy a entrar. Puede ser como usuario o puede ser sin ser usuario, aquí está como usuario, aquí arriba. Y bueno, si yo voy a productos, aquí lo estoy señalando, pues me va a aparecer qué producto quiero utilizar de una amplia gama. Yo quiero utilizar una bomba dosificadora, que así le llaman a las bombas alternantes, es otro de sus símiles. Y dentro de ellas yo busco de membrana, de diafragma, de pistón, de engrane, cualquiera de esas. No maneja de lóbulos en particular, pero las que estoy mencionando sí, membrana, diafragma, pistón y engrane. Entonces, una vez que yo entro ahí, me aparece algo como esto, dimensionar producto. Yo le pongo diseñar la bomba, aunque en realidad no es diseñarla, es seleccionarla, y hay dos posibilidades: una base de datos para ver las bombas disponibles, de qué tamaño son, y otra base de datos en donde tiene una selección guiada a través de su algoritmo. Y ahí yo teclearía pues cuál bomba es la que estoy buscando. Les estoy mostrando eso porque hasta hace un año aparecían las bombas de diafragma, de pistón. Aquí está el ejemplo, bomba de diafragma. Y en esa familia pues ya tú nada más le ponías los datos y ya seleccionabas tu bombita, ¿no? Ahorita voy a entrar para que veas cómo aparece. Esta es de la que estamos hablando. Las bombas alternantes de diafragma o de membrana tienen una nomenclatura para este proveedor, y su nomenclatura es DNN, DKS, DMH, son las que estoy poniendo ahí. Es la familia o los grupos. Entonces ahorita voy a entrar nada más para mostrarles en este que estábamos platicando, aprovechando que ahorita había red, ¿no? Esperemos que así siga. Han de estar ahorita en las compras ahí del económico, que así siga, en vez de estar viendo la tasa de retorno y el segmento de mercado y bueno, en fin. Ok, entonces ya entramos ahí. Si me digan, entré directamente sin mi cuenta, nada más como usuario general. Aquí yo le pongo en productos y le digo que haga la búsqueda total, y aquí le pongo en el apartado bomba o bombas de diafragma. Y bueno, esperamos para que nos indique qué encuentra. Y aquí vemos que encuentra 193 productos de bombas de diafragma, pero si tú observas, no me aparece una bomba de diafragma directamente mecánica, aparece hasta el final. Solo aparece bomba de membrana, pero manual, de palanquita. Pásenle. En la parte de abajo, voy hasta acá, sí aparecen las bombas dosificadoras, que son de las que estoy hablando. La voy a aperturar. Y aquí viene lo nuevo, a ver si se alcanza a ver un poquito más grande. Esta bomba no se vende en tu país, ya la derogaron, ya no aparece. Tiene una manera de buscarla más larga, más diferente, una ruta, pero antes aparecía automáticamente, ya no aparece. ¿Y cómo sé que ya no aparece? Bueno, voy a volver a aperturar como si estuviera al inicio. Vamos a abrirlo como si fuera al inicio. Y si yo voy aquí y le digo al programa que quiero establecer directamente aquí, seleccionar una bomba, nada más le voy a poner una bomba, no importa el tipo, para que me aperture. Entonces directamente me dice, bueno, pues de cuáles quieres. Y en todas las que están aquí no aparece una sola que sea dosificadora, ya no aparece. Todas las que aparecen son en líneas, centrífugas, porque ya derogaron ciertas líneas para aquí, para México. Pero si yo eligiera alguna, la que fuera, aunque no fuera de este tipo, pues tiene la opción del dimensionado. A ver si se alcanza a ver aquí, dimensionado por categoría, no importa cuál, porque es el catálogo completo, y aparece tal y como lo veían en mi presentación. Ahorita que abra, dimensionado por producto, diseñar bomba,
Y si yo hago aquí la búsqueda, ya no aparecen las de diafragma. Ahí lo dejo para que lo veas. No aparece diafragma. Ahí para que veas que no está. Pero ese es en dimensionado. No aparece ninguna. Miren, ya no hay más abajo. Son todas. Y si me voy a selección guiada por el algoritmo del programa, tampoco están ahí las de diafragma. Ya no están. Si yo me voy a mi presentación, nada más para ejemplificar, a ver si se alcanza a ver, aquí sí aparecían las de diafragma el año pasado. Y de hecho yo ya sé cuál, porque yo seleccioné, a ver, 1 metro cúbico por hora, 70 metros columna de agua, quiero una bomba de este tipo, de diafragma. Diafragma quiere decir, o es de membrana en el sistema o es de pistón. Y me arrojó que había una que cumplía lo que yo pedía, una DMH, aunque la serie es DNN, la general, la particular es esa, que es esta de aquí. Esa ya no está, ya no existe en este catálogo. Entonces, claro que puedes buscarla, pero tendrías que hacer 2 búsquedas. Una es, como puedes ver aquí, seleccionar otra que no sea de ese tipo, que cumpla el trabajo. Esa es una opción, la cual descarto. Estamos buscando alternantes, no centrífugas. Entonces, quería que vieras que esa ya no está, no lo podría hacer directamente. Pero si hago la otra búsqueda, que fue directamente con el browser, con su buscadorcito, y le pongo bomba dosificadora, que era lo que estábamos haciendo, sí me aparecen hasta abajo bombas dosificadoras mecánicas, pero ahí me aparece esto, que yo tengo que establecer para qué la voy a usar, pero en específico, y antes no. Yo nomás le decía, la quiero para que sea agua y listo. No, ahora sí le tengo que decir para qué es. Y ya elijo una, por ejemplo, puedo decir que va a ser para tratamiento de aguas, o para proceso industrial, para qué quiero que sea, elijo una que yo quiera. Por ejemplo, hay tratamiento de aguas, le di un clic, mientras haya red podemos hacer el uso de él. Y aquí aparece ya la opción, qué bombas maneja para ese tipo de aplicación en particular, y siguen siendo de estas bombas que estoy hablando, alternantes. Y aquí yo ya le podría dar dimensionado, y ahora sí, pues poner los datos, ¿no? Aquí cambia un poquito la carátula, pero me pide los datos. Tendría que cambiar a metro cúbico por hora, cambiar a metro columna de agua. Aquí decíamos que era 1 metro cúbico por hora mi aplicación, y eran 70 metros columna de agua. Y aquí me dice si esa familia que yo seleccioné o esa aplicación puede hacerse con este sistema. Si te fijas, no aparece un puntito o una referencia. Cada una de estas ya las habíamos visto. Es una familia de esa serie y no hay ninguna que cubra esa necesidad. Entonces me tendría que regresar o pedirle prestaciones diferentes, ¿no? Si yo bajo las prestaciones, le voy a poner 15, nada más como ejemplo, para que lo visualices. Me está diciendo que si hay una familia dentro de ese grupo que puede con ese volumen, que es esta de aquí, esa familia que estamos seleccionando, que estoy poniéndote. Y aquí me dice pues, qué caudal y qué altura tiene. Nada más para ubicarlos, de que sí cambia. Eso es lo malo, dentro de lo bonito de que tengamos todo en línea. Lo malo es que las bases de datos van cambiando. Entonces, no es que no existan, es que ya no se vende aquí y ya no te lo ponen. Tengo que entrar con mi cuenta, eso sí, y con mi cuenta yo sí le digo, habilítame el catálogo anterior de hace un año y me permite ver la bomba. Claro, la voy a poder comprar, y si no la puedes comprar en tu país, pero la puedo seleccionar y ver la datasheet, eso sí lo puedo hacer, pero es con mi cuenta. Sin la cuenta solo puedo acceder a lo que está vigente ahorita. O sea, nomás para que supieras cuál ruta es. Otra manera pudiera ser irte aquí al buscador, son las 3 opciones que te voy a dar. Aquí en productos le pones todos y aquí le pones en específico si ya sabes el grupo que estás buscando, como el que yo te mostré ahorita. Si yo te dijera, seleccióname una bomba de la serie DMH, entonces tú le tendrías que poner bombas DMH, pero ya sé cuál. Ya sé qué grupo o familia, entonces ya va a ser la búsqueda. Bueno, depende de la red. Pásale, compañero. Bueno, hasta ahorita hemos tenido suerte y ahí vamos. Señal de que están ocupados desayunando, que ya comiendo. Ahí va, lento, pero ya. Porque no me voy a poner a hacer una presentación filmina por filmina de todo esto. Pues cuando acabo, pero bueno. Y sigue cambiando, siempre está cambiando. Bueno, ya le echamos la sal y vamos bien. Pero ahorita que acabe ahí de abrir, esperemos. Ahí vas a ver que ya aparecen las bombas alternantes, pero de esa serie, de esa familia. Aunque no las vendan. Dicen, mira, esta es la que cumple. Y con eso podríamos hacer nuestra selección. Y eso que es un proveedor de los más grandes.
Eso quiere decir que no se ha movido tanto ese producto en este mercado, por eso es que lo van seccionando, ya no lo venden. Bueno, ahí sigue siendo su búsqueda, espero que no se haya ido la red, ahí dice que no, pero está bastante lenta para lo que estamos haciendo, ¿no? Mientras extendemos aquí, esperando que encuentre, ¿no?, la ruta. Bueno, eso en cuanto a la selección. Obviamente que si existiera, pues te va a dar algo como esto. Seleccionas cuál bomba es y ya te va a decir si estás dado de alta como usuario y lo subes a tu carrito, te va a dar una cotización, cuánto vale la bomba y un datasheet. Y el datasheet no es más que la curva y te dice qué caudal y qué altura está operando tu bomba, y nada más es eso. Pero bueno, vamos a ver cómo va aquí, a ver si termina. Bueno, son las 3 rutas, lo bueno que ya te mostré 2 alternativas, esta era la última. Nada más ponerle el nombre de la bomba y con esa la buscas y sí te aparece ahí la familia de bombas y ya nada más le das caudal y altura y listo. Yo creo que ya se quedó ahí inhibido. ¿Alguna duda, compañeros? Obvio es porque la pregunta siempre del alumno radica en su preocupación por las evaluaciones. Y dicen, ¿y cuando yo evalúe cómo le voy a hacer? Bueno, pues es obvio que cuando es un programa como este que está cambiando, no es como un sólido, pues normalmente sí te pide seleccionar una bomba que cumpla estas prestaciones. ¿Qué bomba? Pues la que encuentres que cumple las prestaciones, porque no podemos cerrarla en específico a una, porque qué tal que la base de datos a la que tú tienes acceso no es la misma, entonces no vamos a poder coincidir en la misma bomba, pero sí en que cumple el caudal y la altura, eso sí, lo que te están pidiendo. Yo porque ya se quedó ahí inhibido, ¿no?, para verlo. Ya podríamos regresar y volver a intentarlo, pero bueno, la red es lenta. Esta es la parte que quería platicar con ustedes, que no está exactamente igual que tu presentación, pero es porque ya derogó, aunque tiene este apartado de bombas dosificadoras mecánicas y tiene bombas de membrana, sí tiene la carátula, pero ya a la hora de seleccionarlo ya no están en el país, ya no se venden, ya no está en el catálogo para poder hacer la selección. Tengo que entrar por otra vía, que fue la que te mostré. Tendrías que poner el fluido del que se trata, obviamente la temperatura, si quisieras profundizar. Quería que abriera para que te mostrara, ya se tardó, pero ahí va. De ti regresar, ¿no crees que ahora sí otra vez? Esperemos que nos permita. Ahí está, ahí va eso. Sabíamos que podíamos. Era cuestión de tenerle fe al webmaster ahí, a Miguel. No creo, pero bueno. Entonces, aquí aparece ya la referencia con el que le pusimos, ¿no?, la aplicación que le pusimos, y ahí ya nos indica cuál es el rango y a cuánto está operando. Ahí es con 7 y aquí debe ser con 70 en el apartado, nada más para ubicarlos, nada más para que lo veas, ¿no? Y tendría que irme de este lado, entrar con mi cuenta para subirlo al carrito y me dé la cotización y el datasheet, pero tengo que entrar con mi cuenta. En el general así es, claro, cuando ya sabes el valor tú directamente de la serie, pues te vas a tu buscadorcito y aquí ya le pones nada más la serie, ¿no? Aquí. Con eso ya la puedes encontrar, la que tú vayas a utilizar, la que sea. Más que a ver si lo hacen. Y ya te da las diferentes bombas de esa serie, de esa familia, y ya simple y sencillamente lo eliges. Claro, le voy a dar y dice, en tu país no se vende, sí, pero al menos nos da el datasheet, que esa es la limitante que tenemos. Pues ya necesito saber la serie, si no, pues no la encuentro. ¿Vale? Y ahí está el ejemplo. Y de todos modos, aunque no esté en mi país, puedo ya seleccionar para el proceso que yo quiero, ¿no?, de esa serie. Y bueno, simplemente pones el dato. Aunque está lenta la red, aquí, dimensionar. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Esa es la ruta. Entonces ahí te tendríamos que dar la serie sí o sí, porque si no, ¿cómo la vas a encontrar, ¿no?, con el número de serie, que de hecho te da toda la gama, ¿no?, todas las series o familias, y lo pones aquí, ya te dicen cuál cumple esas mentiras que estamos pidiendo. 1 metro cúbico hora, 70 metros columna de agua, y se supone que quizá 2 o 3 familias van a cumplir con eso, 4 familias, ¿no?, lo que está ahí iluminado. Son las bombas que cumplen eso que estoy pidiendo, de todas las que están ahí, y con esto ya puedo hacer una búsqueda más precisa, ¿no?, con eso que está ahí. Es básicamente lo que me da el programa, para que lo conocieras. Claro que puedes cambiar, si así lo quieres, el voltaje al que vas a operar, si va a ser más de una serie paralelo y cuántas van a ser, si vas a usar todo el tipo de bombas, ahí puedes ver 2, 3, 4, 5 bombas, cuántas quieres, porque a veces te dice ese caudal no lo puede hacer una sola bomba, entonces le pones a ver 3, 4, 5,
lo haces a través de n cantidad de bombas y ya le dices adicionalmente a eso, pues qué más variables conoces, si la bomba va a ser trifásica, no va a ser trifásica, la alimentación eléctrica, para que haga una búsqueda más específica. Bueno, ese es como ejemplo, ¿no? Para que vieras cómo lo puedes hacer. Y con eso terminaríamos esta parte de la selección. ¿Alguna duda, compañeros? ¿No? Bueno, ahora sí, esta no la vas a encontrar tal cual, esa ya no existe aquí. Y nos iríamos a nuestro último apartado teórico, pero bueno, método de Euler, ya está ahí en tu plataforma. Vamos a ver si ahora sí quiere verse la simulación, si no se hace muy tedioso. Más. Bueno, pues vamos a explicar esto para el que le toque teoría. Al inicio hablábamos de volumen de control. Entonces decíamos que tomábamos una cantidad de fluido, ese fluido se iba a desplazar en el tiempo, pero lo que controlamos no es la cantidad de masa y densidad, controlamos un diámetro que se convierte en un área, que se convierte en un volumen, ¿no? Es un área que se desplaza en el tiempo, es un cilindro. Entonces eso lo llamamos volumen de control, aquí está indicado, se alcanza a ver, y nosotros lo representamos. ¿Qué pasa, compañeros? Pasa. Mira, vienen de ir a comer allá al económico. Pásenle. Lo malo es que no les trajeron nada. Buenas tardes, compañeros. ¿Lo molesto? Sí, claro. Porque yo sé que hace frío, pues bueno, es cuestión de traer una boina, no haga la puente. Bueno, aquí que son del Necaxa, ¿no? En fin, sigamos. Entonces, aquí en la representación que nosotros pusimos, este sería, imagínense que tengo la tubería, hay fluido dentro y la corto. Y si la corto y la veo en la sección transversal, ¿qué vería? Pues vería una superficie cilíndrica, que ahí viéndola en isométrico se vería como un óvalo, y ese sería un área que está desplazándose en el tiempo a lo largo de una línea axial. Ese sería un volumen. Entonces ese es el volumen de control, ahí aparece indicado. Si yo ese volumen de control lo estoy desplazando en el tiempo, ¿qué es lo que ocurriría? Bueno, pues ocurriría que ese elemento que yo conozco como una esfera, un cilindro o un círculo, se mueve. Yo lo puse aquí a través de la siguiente imagen, ahorita me preocupo por las imágenes, luego explico lo demás. Este de aquí se mueve en el tiempo, transcurrió un segundo, no sé, 2 segundos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el tiempo se incrementó, por eso dice más un diferencial de tiempo. El volumen de control sigue siendo el mismo. Se supone que es un paquete de agua que se movió, es el mismo paquete de agua, en teoría. Pero luego ocurre algo que nosotros le llamamos contorno sistema, que ahí aparece como línea punteada. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, imagínate el tubo, está lleno de agua, yo lo corto, y si yo lo veo de lado se ve lleno, pero como pasó el tiempo y volví a cortar, ¿qué es lo que ocurre? Que hay rugosidad interna. Entonces, en realidad, aunque se ve toda el área que es igual, puede haber variaciones en la cresta, en las cimas. Entonces, lo que ocurriría es que hay una superficie, que sería la superficie del agua, que va a querer llenar todo el contorno de la superficie del tubo interno, pero no siempre va a ser igual. Eso es lo que se conoce como contorno, la orilla. Entonces, yo le llamé ese. Bueno, ese contorno que se está moviendo de una sección cuando pasó el tiempo, todo ese sistemita que tenemos ahí, yo lo dibujé con línea punteada, no se alcance a ver ahí. Y quiere decir que se está desplazando, ¿no? Se está desplazando ese volumen, se está desplazando esa área por unidad de distancia, pero esa superficie idealmente es igual, pero en la realidad no es igual, sí tiene pequeñas variaciones, porque estoy cortando, y como dice, ¿no?, el refrán filosófico, nunca es la misma agua la que estoy viendo. Pues en realidad no estoy llenando al 100% la cavidad donde corté la siguiente vez. Eso es lo que dice ahí. Todo ese elemento se conoce como sistema. Yo aquí lo puse, en teoría lo traté de poner: sistema, contorno, volumen de control. Esa es la primera parte de la teoría. Esto lo dijo Euler. Nosotros conocemos la ecuación de continuidad, lo conocemos algunos desde bachillerato, y los que vienen de algún área de humanidades o de alguna otra área que no vieron nada de eso. ¿Por qué lo digo? Porque antes los técnicos, no sé, de CONALEP, de CECITEA, les daban la validación de bachillerato, pero algunos no llevaron nada que ver con la cuestión de física elemental. Pero hubo ahí un decretazo político del gobierno que dijo: no le hace, son bachillerato y cuenta.
Antes no, antes tenían un certificado técnico. Decían, no, tienes un certificado técnico, pero no tienes el bachillerato y no puedes estudiar ingeniería. Tienes que cursar un bachillerato para tener la física que se ocupa en ingeniería, cualquier ingeniería. Nada más para que sepan un contexto. ¿Por qué les digo lo que les digo? No lo digo nomás porque sí. Pues ha habido cosas que han hecho eso, que te brinquen hasta estos lugares y no tengan el contexto, ¿no? Entonces por eso lo comentamos. Bueno, en la física tradicional la ecuación de continuidad también se representa con esto que acabo de decir. Continuidad, si se lo saben de memoria, ¿no? Ya lo platicamos, es Bernoulli y es el caudal que ya vimos, la antelación. Bueno, pues y si no lo vieron aquí, pues lo vieron en mecánica de fluidos. Entonces, representándolo, tengo un volumen de control, que es la circunferencia, tengo una superficie o contorno, que es el llenado, el agua, pues, y tengo un sistema, que es el desplazamiento de ese corte en el tiempo. Hasta ahí creo que lo entendemos. Después hablamos de las variables. Ahí puse como ejemplo 3 variables. La primera variable es la masa, sí, pero no voy a medir la masa en realidad, voy a medir o a inferir o a deducir la masa en función del volumen de control. Los químicos, ¿qué hacen? Ellos establecen la masa en función de la densidad. Nosotros no, nosotros inferimos que hay una cierta masa porque sabemos el volumen y sabemos qué material es y lo inferimos. Eso, o sea, dejamos la densidad constante, pues a eso me refiero. Esa es la parte de la que estamos hablando. Entonces hay una masa y la inferimos o la deducimos a través del volumen de control, que sí está cambiando en el tiempo, pero suponemos que es igual, ¿no? Que esos intervalos de tiempo hacen que el paquete sea el mismo. Después hablamos de que esa masa en función del tiempo está incrementándose, es decir, tengo esta área que corté, pasa un tiempo, esa área ya está de este lado y volví a cortar y es como un sándwich. Voy incrementando áreas, entonces está incrementando el tiempo, pero la masa es la misma, es el mismo paquete. Eso es lo que dice aquí. Y nosotros a ese corte que yo le estoy mencionando ahorita aquí, idealmente le llamamos diferencial de masa. ¿Qué es lo que está variando? Pues la velocidad a la que hago el corte, ¿no? Cada cuando estoy cortando, o cada cuando hago el diferencial. ¿Para qué? Pues para tener el volumen de control, para tener ese paquete del que estoy hablando. Eso es lo que dice la teoría. ¿Por qué es importante entender estos conceptos? Porque esto no se expresa con dibujitos, se expresa con una ecuación matemática que yo la voy a poner aquí, nada más para que la conozcamos. Esta es la expresión matemática que establece que la masa es constante, es invariante en el tiempo. Aquí dice que tengo una masa que la referencio o la deduzco por el volumen de control, es igual a una masa que estoy incrementando en el tiempo, incrementando el desplazamiento, me refiero, en el tiempo, y eso es igual a un diferencial de la cantidad de masa de entrada y de salida. Eso es lo que dice la teoría. Y esa formulita que define esa gráfica que yo te puse o esa imagen también se expresa de esta manera. A ver si se ve ahí. Yo tengo una masa de volumen de control que varió en el tiempo, tengo una masa de volumen de control inicial, es decir, un diferencial de masas de volumen de control, y eso va a ser igual a un diferencial de masas de entrada y masas de salida. Esto es volumen de control y este es masa. Esto es lo que es la ecuación de continuidad. Si yo esto lo digo coloquialmente, pues lo que está diciendo aquí es que la masa que yo tengo a la entrada pues es igual a la masa que yo tengo a la salida. Es lo que está diciendo ahí. Hasta ahí pues es sencillo de interpretar. Ahora hay que tratar de deducir qué quiere decir este término matemáticamente. El primer término, bueno, pues como ahí dice su programa, deducción de la expresión de Euler, pues ya que yo tengo esta definición, pues tengo que tratar de interpretarla. Y bueno, yo lo hago con esta ecuación que nos arroja Euler, a ver si se ve esa primera parte, y a ver si tratamos de entender qué dice aquí. El cambio de masa en el tiempo es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo. Me detengo aquí. ¿Sí sabemos qué es la derivada parcial? Yo les pregunto. Porque una derivada, pues todos sabemos, ¿no? Es seccionar algo, diferenciarlo, es segmentarlo. Una integral, pues es una suma. ¿Pero qué es una derivada parcial? Yo les pregunto aquí a los ingenieros de séptimo semestre, que ya pasaron mate 5. ¿Qué es esta derivada parcial? No, derivamos solamente una parte de las dos.
variables que nos dan, ¿no? El compañero tiene razón en la definición. A veces yo creo que nos faltaría, creo, aterrizarlo a algo real para poder hacerlo más propio el conocimiento. Pero cuando tú ves derivadas normales es una sola variable. O sea, segmentas la distancia derivada de desplazamiento de distancia. Cuando hablas parciales es que tienes más de una variable. Aquí tengo masa, tengo volumen, tengo densidad o tengo tiempo. Entonces puedo diferenciar a través de una o dos variables. Cuando hablas de parciales es porque vas a segmentar igual que en una derivada normal, pero con diferentes variables. ¿Cuáles son aquí? La primera es el tiempo y la otra puede ser cualquiera de las que vamos a ver. Velocidad es una, densidad es otra, volumen es otra. Por eso son parciales. Derivadas parciales, derivadas de más de un elemento. A eso se refiere. Para entender por qué la ponen aquí. Porque yo puedo establecer diferentes elementos de control. El volumen es uno, pero otro es el tiempo, ¿no? Está cambiando en el tiempo. Entonces aquí dice, voy a derivar parcialmente. Vamos a aperturarlo, aunque no tenga el apuntador. Voy a derivar parcialmente con respecto a la densidad, el diferencial del volumen que tengo, y ese volumen inicial se va a convertir en el volumen de control. Aquí interesante algo, esta densidad dijimos que era continuidad y que no somos químicos, pues esta no va a cambiar, es constante. Entonces si es constante, pues lo saco de la integral. Entonces la derivada parcial es de la densidad con respecto al tiempo, y eso lo voy a diferenciar a través de integrarlo con el volumen. Es lo que dice ahí, es lo que está expresado. Entonces ya veo las variables de las que está hablando Euler. Estoy hablando de volumen, estoy hablando de densidad, que es constante, estoy hablando de tiempo. Son las variables de las que estamos trabajando. Esta definición es nada más para entender cómo está ocurriendo este cambio en el volumen de control. Bueno, pues una vez que entendemos ese cambio en el volumen de control, ahora vamos a centrarnos en la segunda parte de la ecuación, que es esta partecita. Entonces nada más para esta parte. Para ubicar qué es lo que ocurre ahí, pues yo hice esta pequeña representación haciendo una analogía con lo que vimos, porque de ahí viene el triángulo de velocidades. Cuando tú hablas del flujo de agua, ¿qué es lo que ocurre? Pues tienes un chorro de agua que describe una trayectoria normalmente curva, que ahí la voy a poner. Ese es el flujo de agua. Pues ese flujo de agua completo es el volumen de control. Ese segmento, que es un área que describe una trayectoria, pues es un volumen y es constante. Está cambiando en el tiempo, pero esa sección la consideras que es constante. Bueno, pues para poder saber qué está pasando, qué es lo que te enseñan a ti, que tienes que ubicar un punto en el espacio y trazar un vector con la magnitud que quieres conocer. Para caracterizar el agua, ¿qué puedes medir? Pues su velocidad, su aceleración, puedes medir el área de la sección transversal donde va a impactar. Eso es alguna de las variables que puedes medir. Entonces tú representas un vector ahí, yo lo pongo ahí. Ese es un vector de velocidad y es un vector que nace en un punto, está naciendo aquí. Y a partir de ello puedes saber en ese punto, ese flujo, en ese volumen de control, qué velocidad tiene. Y también podrías saber cuál es la sección transversal por donde está pasando ese flujo de agua. Por eso dice diferencial de área, aquí, diferencial de área. Pero si yo después dejo pasar el tiempo, este punto ya se movió y ya está aquí, o sea, el flujo de agua continúa y ahora yo estaría aquí. Entonces yo tendría ese mismo flujo de control, pero ahora estaría en este punto. En vez de estar al inicio, ahora estoy acá abajo. Sigue siendo una velocidad lo que estoy analizando, sigue siendo un diferencial de área, pero no quiere decir que valen lo mismo en magnitud, dirección y sentido, nada más en su interpretación. Entonces, obvio que entre un vector y otro pues va a haber un ángulo, que ahí le llamaron alfa. No sé si se fijan que esto se parece mucho al triángulo de velocidades, que de hecho de ahí salió, de esa propuesta de Euler. Entonces, bueno, él dice, estoy analizando el flujo a la entrada, estoy analizando el flujo a la salida. Ese diagrama lo va a convertir en matemáticas. La ecuación que lo expresa es lo siguiente: el diferencial de masa que yo tengo en el tiempo, esta es la masa, una cantidad de agua que está aquí a la entrada, y después voy a ver qué pasa a la salida. Bueno, pues eso es igual a saber cuánto cambió el área de la sección transversal. Voy a sumar estas áreas. Me voy a adelantar un poquito, aunque es algo engorroso, pero a mí el programa me dice que cualquier ingeniero que llega a esta materia es capaz de hacer la deducción de Euler, porque lo vio en mecánica de materiales. Pero yo tengo mis dudas, por eso lo pongo. Pero dice Euler
que nosotros tenemos este sistema, por eso me adelanté. Yo tengo este sistema, pues esto es Bernoulli. Tengo un tubo que tiene una tobera convergente. Aquí tiene un área de sección transversal, aquí tiene un área más pequeña. Este es el flujo de agua del que estamos hablando. Este es el volumen de control. Y esta es una velocidad. Entonces, eso que estamos diciendo es lo que está aquí teóricamente, pero por eso luego no lo interpretamos. Aquí dice que está cambiando la cantidad de masa en el tiempo. No es que sea más masa o menos masa, sino se refiere a que todo ese tubo está lleno, ese segmento, ese paquete se va a mover. Entonces, si yo lo analicé en la entrada y en la salida, pues el paquete se está comportando diferente aquí que acá. No que cuando pase el tiempo, es que ya cambió la masa y ya hemos dicho que era constante. No, todo el paquete completo, el volumen de control es constante, pero no es lo mismo la velocidad y el área de la sección transversal a la entrada que a la salida. Y eso es lo que está diciendo aquí. La masa a la entrada en función del tiempo es igual a ¿qué? A una densidad que sé que es constante por una velocidad por el coseno de alfa. ¿Por qué el coseno? Porque aquí arma un triángulo rectángulo y quiere establecer esta variable de velocidad, pues tendría que saber el área y tendría que establecer el coseno de esto, ¿no? O sea, el que está en la horizontal. Entonces, por eso es el coseno del diferencial del área, que esta parte sería la hipotenusa. Bueno, esta expresión es la representación matemática de esto que está aquí. Y así como lo hicimos para la entrada, hay otro para la salida. Bueno, pues ahí lo indicamos. Si eres observador, te vas a dar cuenta que la única diferencia es el signo, porque normalmente es la salida menos la entrada, el análisis que decía la ecuación. Entonces, esta es la salida y esta es la entrada. La salida menos la entrada, por eso es este menos, que es esta representación de esa ecuación. Y de ahí, bueno, nosotros establecemos que el caudal que tenemos neto en el sistema, pues cumple que hay una densidad, hay una velocidad y hay un diferencial de área. Es decir, que esta formulita que planteó Euler es igual a esto en matemáticas. Y esa es la deducción de la primera parte. Ya supimos a qué se refiere el primer término, acabamos de saber a qué se refiere el segundo. Y ya llevamos la mitad de la deducción. Lo demás pues es matemáticas, pues voy a reemplazar esta ecuación por lo que equivale en integrales, según el concepto este de volumen de control, el dibujito de Bernoulli que les puse. En vez de poner el diferencial de masas de volumen de control, voy a poner a que es igual, y en vez de poner la diferencia de masas, voy a poner a lo que es igual. Esta es la expresión matemática de Euler. De hecho, ahí terminaría, pero la idea es, ¿y cómo llega eso a lo que nosotros conocemos en bachillerato? Bueno, pues esta ecuación la tendría que manipular matemáticamente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues podríamos evaluar el primer término recordando que la densidad es constante. Si la densidad es constante, pues se va a simplificar el primer término, que es lo que traté de indicarte aquí, y entonces yo tendría que ese diagrama, que ya lo spoileamos, que está ahí, pues se convertiría en esto, ¿no? La densidad de salida por la velocidad de salida por el diferencial de área de la sección transversal de salida menos la densidad de entrada, la velocidad de entrada y el diferencial de área de entrada es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto está en equilibrio. Y esta ecuación pues la vamos nosotros a sustituir o a complementar con esta. Y eso sería mi ecuación de continuidad, esa que está ahí. Claro, yo sé que elimino esta y elimino esta, ¿no? Porque la densidad es igual, se hace más pequeña, ¿no? Por eso ya la puse en la siguiente filmina, nomás para que te acuerdes. Aquí una precisión que yo quise agregar, porque algunos autores lo ponen. Nos dicen que nos imaginemos esa línea en azul que yo puse como tubos, y esos tubitos los vas a juntar, que son el flujo laminar que te enseñaron aquí, y el flujo laminar lo haces pasar por un tubo hueco, o la tubería. Bueno, pues se supone que si es de la misma sección a la entrada y a la salida, pues el espacio entre el flujo laminar de entrada y de salida pues es indistinto, es igual. Pero ¿qué pasa si el tubo hueco es más pequeño de un lado y más grande del otro? Entonces el flujo laminar que tenemos ahí va a tener espacio entre cada línea en azul, y lo que ocurriría es que es diferente presión aquí que aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio entre cada filamento o cada flujo, y aquí hay menos espacio. Bueno, es lo que dice ahí. La densidad es constante, la densidad, pero no necesariamente se refiere a la densidad molecular del agua, se refiere al espacio del flujo laminar.
¿Por qué es importante para nosotros hacer simulaciones de fluidos? Porque nos permite ver cuándo se convierte en turbulento. Aquí yo observo que en este flujo que yo tengo aquí, si no hay oposición y hay espacio, ¿qué ocurriría con el flujo aquí? ¿Qué crees que ocurre? No hay oposición y hay espacio. ¿Qué crees que ocurre con el flujo? No, para que te lo imagines, ¿verdad? Y aquí yo ya tengo espacio reducido y paso el flujo. Te tiene que enseñar un flujo laminar, flujo turbulento. Si yo te pongo esa tobera, es una tobera convergente, y le hago pasar un fluido, ¿qué pasará con el fluido? Va a laminar, entra a laminar. ¿Qué va a pasar con el fluido cuando llega al otro extremo? ¿Sigue laminar? Va a generar sí o sí turbulencia. ¿Por qué? Porque quiere pasar por un espacio más pequeño. Y el que no pase va a chocar, se va a desviar y va a generar spins. O sea, remolinos, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Es la teoría que nos dice Euler. Que lo tomemos en cuenta, es una tobera. Nosotros ya habíamos hablado de esta ecuación. Ya sabemos que estas son iguales. Entonces, si esas densidades son iguales, lo podemos reducir a esta ecuación siempre y cuando el fluido sea incompresible. Entonces, esta ρ de aquí la eliminamos, esta ρ de aquí o densidad la eliminamos, y esta es la ecuación que a nosotros nos enseñan. Caudal es igual al área en función de la velocidad, a la entrada y a la salida. Esa es la ecuación de continuidad tradicional o básica, y esa es nuestra deducción. Yo lo pongo de esta manera si lo quisiera resumir. Esta ecuación que nos enseñan, pues es esto que está aquí. Esta es la expresión matemática en ingeniería, esta es la expresión básica para un nivel técnico, porque dice deducción de la ecuación de Euler, pues esta es la ecuación de Euler, y esta es la que normalmente nos enseñan, y tiene que ver con la intensidad de la presión que ocurre cuando el fluido se comprime o no se comprime. Pues esa es la teoría, con eso cumplimos el mínimo que nos pide el programa, que conozcamos la deducción, ya la conocimos. ¿Dudas, compañeros? Nada, facilito. Qué bueno que no vemos teoría. Pero bueno, porque hay más teoría. Pero es interesante profundizar y conocer. Bueno, con eso nosotros cumpliríamos nuestra unidad 4. Ahorita platicamos qué vamos a hacer. Pues me adelanto. ¿Qué vamos a ver en la siguiente unidad? Dos software. Uno es, obviamente, SolidWorks y el otro es Solar Empalo, que es un software muy utilizado, no lo digo yo, se usa mucho en la industria para ventiladores, pero pues les adelanto un poquito para que lo conozcan a cuál nos referimos. El que usamos es este, de hecho esta es la página que da el proveedor, SIP, Solar Empalo, y su software, sí, es de extractores, ellos manejan manejadoras de aire, son ventiladores centrífugos. Los que estuvimos en mantenimiento pues conocemos esa marca, muy utilizada. Y bueno, es la que más se utiliza. De hecho ya hay uno en línea, por eso les estoy mostrando, es el que vamos a usar. Yo tengo tanto la versión en línea, que es gratuita para todos, como una versión viejita que podías instalar en tu computadora, en la cual pues seleccionas tu ventilador, que es bastante sencillo, pero hay algunos cálculos que hay que hacer, que hay que conocer. Se parece a las turbinas porque tiene álabes, pero tiene otras variaciones, ¿no? La vibración, características del flujo, que es diferente y que hay que analizar, ¿no? Hay de muchos tipos, vamos a ver algunos, decibeles, etc. Y tiene también su triángulo de velocidad, para nuestra desgracia. Pero bueno, lo muestro más como referencia de lo que vamos a ver. Es sencillo el tema, pero sí vamos a hacer simulación y prefiero dedicarle tiempo a esa parte y a turbinas. Entonces, nada más para que tuvieran el foco de en qué vamos bien el tiempo, a lo que está programado. ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, pues nuestro examen. Entonces, nosotros ya acabamos este concepto de bombas, está muy sencillo. Mañana vamos nosotros a establecer qué van a entregar en estos 3 reportes que les estoy mostrando, que ese es prácticamente el grueso de la actividad. Y nuestro examen lo estarían haciendo el día 7. Mañana estaríamos sorteando, está muy sencillo. En cuanto a si va a ser teoría, si va a ser analítico, si va a ser software. Ya vimos que software solo fue Gronkos, está sencillo, al que le toque software, obviamente. Entonces bueno, eso es lo que estaríamos evaluando el día 7. Mañana estaríamos sorteando qué examen van a realizar. Nada más para que esté ahí en puerta, y mañana platico estos productos y los habilito para que los vean en su plataforma. ¿Sale? Y ya estaríamos, si da tiempo, empezamos mañana
la siguiente unidad, que es ventiladores, que hay que sortear y platicar estas 3 actividades mañana, ¿vale? Y ahorita pues pasamos nuestra asistencia y ahí le vamos a dejar. Ya vimos los pormenores de la plataforma. Bueno, para que nos dé tiempo lo que falta.